Bien, acá tenemos la estela de Chavín. La estela de Chavín es el código moral de las culturas antiguas, desde nuestros antepasados, que venía desde épocas muy ancestrales. También la estela de Chavín es un documento de estratigrafía cultural. Nos dice, es una ficha también de identificación, que tenemos material documentado de muchas culturas atrás, anteriores a la cultura Chavín, ¿no? Y dice que el hombre, cuando llega a tener el razonamiento, en sus manos está autocontrolar todos los sentimientos negativos y no hacer daño, no mentir, no matar, no robar, no coger lo ajeno. Y en sus manos está construir hasta el infinito. Pero si él deja de observar esos valores, se puede ubicar en estadios anteriores hasta llegar a ser una bestia. Entonces para ellos, para los incas, más importante era vivir hasta sus últimos días siendo personas, observando las leyes de los antepasados, que dejando de ser personas. Y eso estuvo vigente hasta el Inca Atahualpa. Él prefirió morir siendo persona que dejando de ser. Por eso no le hizo ningún daño a estas personas que vinieron de Oriente, a los españoles, sino todo lo contrario, les hizo todo lo bien que pudo, ¿no? Acá tenemos imágenes, ¿no?, de personas, podemos verlas, que tienen una soga al cuello, que están sin ropa. Este tenía un rango jerárquico, era una persona con mucho conocimiento y todo, pero que actuó mal y dejó de ser persona. El distintivo, para ser reconocido eternamente por lo mal que el mal que había hecho, es que lo retrataban con una soga al cuello y sin vestimenta, porque había dejado de ser persona. Igualmente tenemos aquí una persona que ya no lo era para ellos dentro de sus leyes, sino que había dejado de ser persona, y le hicieron la escultura retrato para que eternamente sea reconocido como tal. Entonces hasta ahora podemos ver a alguien que actuó mal y que dejó de ser persona, y eso era el delito más grande que podía suceder y el castigo más grande también, porque ¿quién va a querer ser reconocido a través de miles de años y de generaciones como que no es, ¿no?, como que dejó de ser? Pero así, aunque sea un extranjero, acá tenemos un extranjero, pero que también igualmente ha sido retratado con la soga al cuello, sin vestimenta, porque hizo acciones contra las leyes y dejó de ser persona. Entonces, los españoles sabían que para los incas era importantísimo sus leyes, ¿no?, y que ellos bajo ningún punto de vista fallaban a sus leyes, porque todos, desde el rey hasta el más sencillo artesano, mantenía sus leyes, que venía de sus antepasados. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Acá tenemos al Inca Huasca. Para dañarlo, le ponían la soga al cuello y lo paseaban, ¿no?, para que su pueblo viera que lo paseaban como si fuera un animal, como que ya no tenía ni siquiera el rango de persona, menos pues de rey, ¿no? Y se reían y se burlaban, ¿no? Y bueno, acá tenemos la obra de Guamán Poma, que para que lo dejaran publicar, hacen que dos incas lo estén jalando con la soga al cuello, cuando eso era imposible de acuerdo a sus leyes. Ellos nunca hubieran fallado, ni le hubieran faltado a un rey, no lo hubieran hecho con la persona más sencilla, menos con un rey, porque los reyes incas eran sabios, eran científicos, eran filósofos, eran preparados desde pequeños para ver y velar por el bien común de su pueblo, y eran muy queridos de su pueblo. Eso imposible que hubiera podido suceder, ¿no? En la cultura inca nunca hubo necesidad de hacer este castigo, porque eran observantísimos de sus leyes. Entonces, esa es una prueba de todo lo que salió, lo que sucedió y los maltratos que le hicieron a los reyes incas. Al rey Inca Atahualpa también lo pasearon así, con una soga al cuello, alrededor de la plaza de Cajamarca, para que vieran que dejó de ser, y aparte de eso, lo hicieron con voz de pregonero, dando pregones como era la costumbre en España, ¿no? Y
para maltratarlo y desmoralizarlo, pero no consiguieron su objetivo. ¿Por qué? Porque el Inca sabía perfectamente sus leyes y sabía que habían sido invadidos por seres que habían dejado de ser personas, y más bien les daba pena ver a los españoles en la actitud que estaban, ¿no? Salvajes, ¿no? Que hacían tantas maldades, tantos daños, y bueno, a él sufría por no poderles hacer entender que ellos habían dejado de ser personas y que lo más grande era morir siendo persona que dejando de ser. Pero a la vez, él le dio un gran ejemplo a su pueblo, que fue conservar sus valores hasta el último momento. Tan es así que Miguel de Estete, un cronista español que estuvo presente a la hora que mataron al Inca Atahualpa, dice en su crónica: y es tan altivo este indio que hasta la hora de morir mira de frente y dice: el Inca no muere, el Inca regresará. Los españoles se morían de miedo porque pensaron que el Inca tenía un poder de resucitar, sabían que era un sabio, ¿no? Entonces cuidaban el cadáver, pero el Inca no se refería a él. El Inca se refería a que algún día toda la biblioteca documentada, todas las esculturas, retratos con fines de identificación iban a salir a la luz y se iba a saber la verdad, porque lo que nos dejaron fueron grandes bibliotecas documentadas. Y una de las grandes obras del Inca Atahualpa es que protegió las huacas y las bibliotecas del Perú antiguo. Las huacas eran lugares de enseñanza y las bibliotecas importantísimas porque había registros desde hace 50 millones de años de manera secuencial, ¿no? De culturas que nosotros ni siquiera lo vamos a llegar a ver, pero sí tenemos los documentos registrados, y menos mal que fueron reeditados en culturas subsiguientes hasta la cultura inca, de tal manera que tenemos informaciones grandes y importantes para la humanidad, ¿no? El Inca Atahualpa, cuando está prisionero, establece estrategias para demorar su ejecución porque sabía que lo iban a matar, y una de ellas es que ofrece un cuarto de oro y 2 de plata hasta donde llegaba su mano para mantenerlos a los españoles bajo su control en Cajamarca y no ingresen dentro del territorio, y traía el oro de los lugares alejados para que demoren las entregas, y como eran ambiciosos que no confiaban en ellos, se quedaban esperando, de tal manera que a la vez que mandaba traer el oro, él envía miles de indios a tapar las huacas con 3, 4 y 5 metros de tierra, con todo lo que había dentro, para proteger las bibliotecas, para proteger las esculturas, retratos, la dirección de identificación, que era muy importante. Por eso, cuando está todo protegido, y eso dicen todos los cronistas, le dice a Pizarro: te daré todo el oro que quieras sin que lo sientan mis huacas. Él se refería a que no se iba a destruir todo el material de información que estaba guardado, pero ellos no entendieron a qué se refería, de manera que después, ¿no?, pasaban por encima del relieve accidentado, ¿no?, y sembraban, pastaban animales y no podían destruir lo que había abajo. Por esa razón nosotros somos afortunados de que tenemos la biblioteca documentada de la humanidad. En Alejandría, en Egipto, había una biblioteca enorme, ¿no?, con conocimiento de todas las grandes culturas desaparecidas, pero lamentablemente se quemó y después la saquearon y se perdió toda la información. Afortunadamente, todos esos conocimientos están en las bibliotecas de las culturas prehispánicas del Perú, del Tahuantinsuyo, y podemos traducirlas, leer la escritura, ¿no?, porque ya podemos leerlas, conocemos el significado de los códigos de la escritura, podemos leer, traducir y demostrar desde la ciencia actual, ¿no?, todo el conocimiento encerrado, y volver a rehacer esas bibliotecas ancestrales para bien de la humanidad.